Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Vizcaíno Ramos y soy profesor titular del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de A Coruña. Hoy voy a hacer una exposición acerca del tema titulado El trabajo a bordo de embarcaciones deportivas y de recreo españolas en el contexto del derecho de la Unión Europea. Y lo voy a hacer en el marco de la cátedra Jean Monnet, Derecho de la Unión Europea del Mar. Y empiezo mi intervención advirtiendo que las actividades que se desarrollan en el sector del mar son variadas y diversas, teniendo en cuenta que unas se desarrollan en el propio mar a bordo de embarcaciones, pero hay otras que se realizan en tierra y como complemento de las que se realizan en el mar. Viene siendo la dualidad clásica de trabajo en el mar y trabajo para el mar. Yo voy a hablar de una actividad que se realiza a bordo de embarcaciones, es decir, una actividad que se realiza o que encajaría dentro del trabajo en el mar. Una actividad que se realiza a bordo de embarcaciones, decía, pero no de los tipos de embarcaciones que normalmente se asocian a la actividad profesional en el mar y que suelen ser las embarcaciones de pesca o las de marina mercante. En este caso concreto vamos a hablar de otro tipo de embarcaciones que al menos a priori comporta un nivel de penosidad o de peligrosidad radicalmente diferente, aunque no inexistente si comparado con las de pesca o las de marina mercante, y son las embarcaciones deportivas o de recreo. Voy a emplear un criterio de ordenación para ordenar este cajón desastre que son las actividades en el sector náutico, deportivo y de recreo. Voy a emplear, decía, un criterio de ordenación de carácter legal que me permita delimitar el concreto ámbito de aplicación de este tipo de actividades a que se refiere la sesión que me ha correspondido. La ley que vamos a considerar como elemento ordenador en España es la Ley 47/2015 de 21 de octubre, que es la ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero. ¿Y por qué esta y no otra? Pues es muy sencillo. El título primero de esta ley regula el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del mar. Los principales objetivos que se persiguen en esta ley para regular este régimen especial es definir el campo de aplicación, que está regulado en el capítulo 1, atendiendo a las peticiones realizadas por el sector, por la doctrina jurisprudencial, por los cambios operados en la forma de organización del sector y la propia evolución del citado sector marítimo pesquero. Pues bien, dentro de este título primero nos resulta muy interesante el contenido de los artículos 3 y 4. El primero de estos dos, el artículo 3, se titula Trabajadores por cuenta ajena y nos indica que concretas personas trabajadoras por cuenta ajena quedan comprendidas en el régimen especial de seguridad social de los trabajadores del mar. Aquí aparecen listados hasta 11 tipos distintos de personas, de profesionales, pero a nosotros nos interesa el primero de estos 11 numerales donde aparecen reflejadas aquellas que ejerzan su actividad a bordo de embarcaciones, buques o plataformas dedicadas a la marina mercante, a la pesca marítima, al tráfico interior de puertos, deportivas y de recreo, además de plataformas marinas. En cuanto al artículo 4, rotulado Trabajadores por cuenta propia, se indica que concretas personas trabajadoras quedan comprendidas también en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores del mar, pero como trabajadores por cuenta propia o autónomos, indicando que serían aquellos pues, que realizan de forma habitual, de forma personal, de forma directa, fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona y a título lucrativo, alguna de las siguientes actividades. Y aquí vuelve a aparecer, vuelven a listar en esta ley una relación de actividades que si bien es muy parecida, pues no es idéntica. Y lo que sí, de nuevo, nuestros concretos efectos nos vuelve a interesar la primera de las que nos ofrecen, que es la de las personas que ejerzan su actividad a bordo de embarcaciones o buques de la marina mercante, pesca marítima, tráfico interior de puertos y deportivas y de recreo. Ya saben a dónde nos lleva todo esto, que es a concluir que son personas trabajadoras del mar,
al encajar en el régimen especial de seguridad social de los trabajadores del mar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, aquellas personas que se dedican profesionalmente al tema objeto de análisis en esta sesión, que son las tripulaciones de las embarcaciones deportivas o de recreo. Por lo tanto, vamos a hablar de actividades náuticas deportivas y de recreo, y lo vamos a hacer pues, con sus particularidades, teniendo en cuenta que el turismo costero y el turismo marítimo es una realidad que cobra cada día más fuerza, más allá incluso del verano. Y de paso, pues aprovecharé para hablarles muy brevemente de tres casos, tres sentencias relacionadas con lo que nos ocupa, empleando así una metodología científica totalmente jurídica. Bien, en el mundo de la náutica deportiva recreativa suele ser un mundo en el que confluyen intereses y voluntades complementarias. Pues, por ejemplo, es un mundo en el que hay patrones titulados, formados, con pasión incluso, que a pesar de tener una titulación náutica oficial habilitante para patronear este tipo de embarcaciones, pues carece del dinero necesario para comprar y para mantener un barco de estas características. En contraposición, hay también un importante número de personas adineradas, aficionadas al disfrute del mar, al menos desde una perspectiva lúdico-festiva, y que tienen capacidad para comprar un barco y mantenerlo, pero o bien no tienen tiempo para formarse como patrones, o bien no quieren patronear su embarcación, ya que prefieren disfrutarla en plenitud y total despreocupación, mientras es otro quien se hace cargo de su manejo y de su cuidado. Es aquí, en este contexto, en el que los propietarios pues contratan patrones profesionales para patronear, decía que es justamente donde se genera una problemática laboral de la que les voy a dar cuenta dentro de unos minutos, poniendo de manifiesto, pues como intentan eh, eludir de alguna manera estos propietarios sus responsabilidades laborales. Tristemente, pues todavía sigue en boca de todos desde hace casi 3 años, 24 de febrero de 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y seguro habrán leído en prensa que se han producido pues, incautaciones de los grandes yates propiedad de estos oligarcas rusos, barcos cuyo coste puede superar los centenares de millones de euros y que en absoluto son capitaneados por sus propietarios. Claro, eh, si hablamos de este tipo de yates, de oligarcas, aprovecho para contarles una anécdota que no es ni mucho menos menor, y es la relativa al coste de mantenimiento actual de estos barcos incautados. ¿Por qué? ¿Eso quién lo paga? Vamos a pensar por un momento en barcos que oscilan entre los 50 y los 150 metros de eslora, cuyo coste total puede llegar a superar los 700 millones de euros o de dólares, dependiendo del barco y del astillero que lo fabrique, ¿vale? Pero que también tienen importantísimos costes de mantenimiento anual, pues en torno al 10% del precio del yate como regla. Claro, cuando uno de estos yates es embargado, pues por ejemplo, por orden de España o Francia, no hay problema. ¿Por qué? Porque los gastos se le repercuten al propietario. Sin embargo, no es así en el caso de Italia, de Alemania o de Estados Unidos, donde el país que ordena el embargo es el que debe hacerse cargo del coste de su mantenimiento. Pues Italia, por ejemplo, en 2 años ha tenido que desembolsar ya 32 millones de euros para mantener en perfectas condiciones los barcos que ha incautado. Ahora mismo en España, por ejemplo, tenemos un yate embargado por orden de Estados Unidos, el Letango, que está en Mallorca. Tiene un coste anual de mantenimiento de 10 millones de euros a asumir por los contribuyentes estadounidenses. Claro, esto no les parecía muy sensato y por eso la Cámara de Representantes americana, ya 29 de abril de 2022, aprobó un proyecto de ley de reparación que instaba al presidente Biden a vender todos los bienes confiscados a los oligarcas rusos, entre ellos este yate que está embargado en Mallorca, pero no es el único, hay más. Tienen el Lady Anastasia en Mallorca también, el Valery en Barcelona, que es ese que vende en imagen. Hay uno más en Melilla, con titularidad vinculada a varias empresas, y así podríamos seguir enumerando. Pero bueno, ya les anticipo que no han resuelto el problema y
a día de hoy están abonando hasta $1 millón al mes por el mantenimiento, por ejemplo, de la Madea, que está amarrado en un muelle del puerto de San Diego, y que la Fiscalía de los Estados Unidos ha pedido permiso para poder vender, aunque sin éxito de momento. Como ven, un dineral que nadie quiere pagar. Pero bueno, esto solo era una anécdota, así que vamos a avanzar. Y lo que voy a hacer ahora, pues es contarles varios pronunciamientos judiciales muy interesantes para descubrir algunas de las peculiaridades que encierra este sector de la náutica recreativa y deportiva. ¿Les suenan los pabellones de conveniencia? Pues yo voy a hablarles ahora de un caso relativo a servicios prestados en España en una embarcación de recreo con puerto base en Palma de Mallorca, aunque su propietaria sea una entidad domiciliada en un paraíso fiscal en el que se encuentra abandonado el buque. Seguro que les suena esto. Bien, en el supuesto que se somete a la consideración esta sentencia, el demandante es un ciudadano de la Unión Europea, holandés para más señas, que tiene su residencia fijada en Palma de Mallorca y viene prestando servicios para la empresa Bay Limited, que está domiciliada en Guernsey, como capitán de un buque, el Risley, que navega bajo pabellón británico. ¿Por qué? Pues porque Guernsey forma parte, junto con Jersey, del llamado archipiélago de las Islas del Canal, conocidos paraísos fiscales bajo dependencia de la corona británica y que no forman parte de la Unión Europea. Tratándose del trabajo en una embarcación de recreo con puerto base o centro de actividad en un Estado miembro de la Unión Europea, el hecho de que la propietaria sea una entidad domiciliada en un paraíso fiscal en el que se encuentra abanderado el buque, no puede llevar a la conclusión de que los trabajadores que desarrollan su actividad a bordo deban demandar a la empresa ante los tribunales de tal paraíso fiscal. En coherencia con el considerando 7 del Reglamento 593/2008 de la Unión Europea, que conocemos como Roma I, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, su ámbito de aplicación material y sus disposiciones, el abanderamiento de conveniencia, ya sea del buque o la domiciliación de la propia empresa en un paraíso fiscal, pues son insuficientes para privar de competencia a los órganos jurisdiccionales del país miembro en el que se desarrolla la actividad, no debiendo olvidarse que las reglas de competencia forman parte del derecho a la tutela judicial efectivo. La embarcación Risley tiene en el puerto de Palma de Mallorca su base y, por tanto, su centro de actividad, por lo que, conforme a lo razonado, los juzgados de lo social de Palma de Mallorca son competentes para conocer de las demandas de despido formuladas por los trabajadores que prestan sus servicios en ese buque. Esta evidente prueba de laboralidad de aquellos que prestan sus servicios a bordo de embarcaciones de recreo, pues me gustaría añadirle otra más, que acredita el volumen de negocio y, por tanto, de actividad profesional que genera este tipo de náutica de recreo en nuestro país y en el mundo entero. Y para hacerlo voy a hablarles muy brevemente del caso enjuiciado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de junio de 2020, una sentencia en la que se resolvía una demanda de reclamación de cantidad interpuesta por dos miembros de la tripulación que habían sido contratados por el capitán del barco para su traslado por vía marítima a diferentes exposiciones náuticas de la Costa Azul francesa, con el fin de concretar su venta. Lo curioso del caso es que la empresa armadora del barco estaba domiciliada en un paraíso fiscal. El capitán era argentino. Los tripulantes contratados también eran argentinos, pero el contrato de trabajo se celebra en España y la prestación de servicios supone trasladar el barco desde España hasta la costa francesa. Pues seguramente les suenen este tipo de situaciones de otras ligadas a la marina mercante o a la pesca. Sin entrar en grandes detalles que tampoco son relevantes, se ha declarado la competencia de los tribunales españoles para conocer del caso y además se han reconocido también las pretensiones de los demandantes, condenándose a la empresa armadora a abonar las cantidades reclamadas junto con los intereses correspondientes. Extranjeros contratados en España por una armadora domiciliada en un paraíso fiscal para trasladar el barco a otro país. Hay negocios, sin duda, y hay pleitos laborales también.
Y ya para terminar la casuística laboral, hay que hablar de uno de los protagonistas principales de la náutica deportiva en España durante buena parte de mi vida, al menos. Me estoy refiriendo al bribón que tienen en pantalla, la embarcación con la que ha competido el rey emérito Juan Carlos I en las pruebas que componían el calendario de regatas veraniegas, especialmente en el archipiélago de Baleares, aunque últimamente regatea más en la ría de Pontevedra con puerto base en Sanxenxo. ¿Y por qué hablamos de este tipo de embarcaciones? Porque son barcos que también cuentan con tripulaciones, como las embarcaciones de recreo. Sin embargo, estas tripulaciones no prestan servicios en el sector de la náutica de recreo, sino en la náutica deportiva. La actividad desarrollada en estas embarcaciones es de carácter competitivo, no de ocio o turismo, y eso lo cambia todo. Oiga, pero esta gente gana dinero trabajando para el bribón. Cobran, efectivamente, y cobran mucho por navegar, porque son deportistas náuticos de alto nivel. Efectivamente están en lo cierto, pero su relación laboral tiene la consideración de relación laboral especial de acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Concretamente, se corresponde con la relación laboral especial de los deportistas profesionales, que está regulada en el decreto 1006/1985 de 26 de junio. Pero bueno, eso es harina de otro costal y nos daría para una tarde entera hablando del tema, aunque hoy le dedicaremos un par de minutos más para comentar la tercera sentencia prometida. Aquí la pregunta es, ¿alguien conoce la Copa América de Vela? Pues hombre, es sin ningún género de dudas la competición náutica más importante del mundo, pero también lo es a nivel global, puesto que es la tercera en el ranking de impacto económico para el país organizador, solo después de los Juegos Olímpicos de Verano y el Mundial de Fútbol, lo que pone de manifiesto una vez más la pujanza de las actividades en el mar como polo de atracción turística y costera. Pues bien, en este caso nuestro protagonista, de nombre César, prestaba servicios en el desafío alemán para la 33ª edición de la Copa América de Vela, que curiosamente se disputaba en Valencia en el año 2008. Su puesto dentro del equipo era el de grinder, con plena actividad regatista y también responsable mecánico de los winches del barco, una tarea que estaba ligada al mantenimiento de los elementos mecánicos de tracción de la jarcia de labor del barco para la regata. Este trabajo, que venía desempeñando desde noviembre de 2007, le reportaba un salario mensual bruto de 10.500 euros, que es una cantidad considerable si comparada con el salario medio de España, pero que no era en absoluto de las más elevadas de la tripulación. El bueno de César, pues, fue despedido por su equipo el 5 de febrero de 2008, reconociendo la empresa la improcedencia del despido en el momento de notificárselo al deportista. Preceptivo, se pone a disposición del trabajador la indemnización correspondiente, que el equipo calculó en 4.581 euros, una cifra totalmente insatisfactoria para César, que se vio obligado a pleitear. ¿Qué motivó al desafío alemán a despedir a uno de sus mejores navegantes? Pues bueno, tengas en cuenta que ya había trabajado con ellos dos periodos previos anteriores, en 2005 y entre 2006 y 2007. Pero la causa era deportiva, no por falta de rendimiento del deportista, sino por falta de disputa de la competición. Es decir, después de esta 32ª edición de la Copa América de Vela, celebrada en Valencia, la competición se vio envuelta en un enorme número de litigios judiciales por cuestiones reglamentarias entre dos equipos, provocando que el resto de desafiantes tuvieran que abandonar, dejando solo únicamente a los desafíos americano y suizo para esta 33ª edición. Claro, ante semejantes circunstancias, pues la empresa se vio obligada a deshacerse de todos sus trabajadores por falta de actividad, cosa que hizo por medio de un expediente de regulación de empleo, aunque posterior al despido de nuestro protagonista. A él lo despidieron primero y eso fue lo que le permitió obtener un mejor resultado indemnizatorio que si hubiese sido incluido en el ERE. La razón, la relación laboral especial como deportista profesional, regulada en el Real Decreto 1006/1985, que propiciaba unas condiciones especiales diferentes, así como precedentes judiciales, que le garantizaron una mayor protección económica
frente al despido. En conclusión, acabó recibiendo 84.500 euros, aunque muy lejos de los 441.000 que solicitaba con arreglo a la fecha de fin de contrato. Por tanto, un verdadero profesional, muy bien pagado, que se dedica a la náutica deportiva bajo una relación laboral especial al margen de la regulación propia del Estatuto de los Trabajadores. ¿A dónde nos lleva todo esto? Al siguiente nivel de evolución en la relación entre el sector náutico y el disfrute del mar, en este caso a través de otro tipo de actividades de carácter turístico. Y para hablar de ello, pues debemos considerar el papel que juega la Unión Europea en este contexto, hablando de uno de los planteamientos más impactantes, verdadero punto de inflexión a este respecto, que es la denominada PMI, la Política Marítima Integrada de la Unión Europea, que es pues, un planteamiento holístico de todas las políticas de la propia Unión relacionadas con el mar. ¿En qué se basa? Pues en la idea de que coordinando pues, su amplia gama de actividades relacionadas pues, con los océanos, con los mares y las costas, la Unión Europea puede obtener mayores beneficios de su espacio marítimo con menos impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, el objetivo de la política marítima integrada es reforzar la denominada economía azul, que abarca todas las actividades económicas basadas en el mar. Y si tuviésemos que señalar más concretamente esos objetivos y ámbitos de acción correspondiente, pues diríamos que son, por ejemplo, maximizar el uso sostenible de los mares y océanos para posibilitar el crecimiento de las regiones marítimas y de las regiones costeras en lo que respecta a la navegación, a los puertos, también a la construcción naval, los empleos marítimos, el medio ambiente y la gestión de la pesca. Podríamos también hablar de crear una base de conocimientos e innovación para la política marítima a través de una estrategia europea global de investigación marina y marítima. Y ahí encajaba, pues, por ejemplo, la Directiva Marco sobre Estrategia Marina de 2008, la 2008/56, o en su momento el Programa Horizonte 2020. Esto también nos sirve pues, para mejorar la calidad de vida en las regiones costeras, como pues, fomentando este turismo costero y marítimo, elaborando una estrategia comunitaria de prevención de catástrofes y desarrollando el potencial marítimo en las regiones ultraperiféricas e insulares dentro de la Unión Europea. Todo esto en su conjunto además favorece o promueve el liderazgo de la Unión Europea en los asuntos marítimos internacionales. ¿Cómo? Pues a través de la cooperación reforzada a nivel de la gobernanza internacional de los océanos y a escala europea, pues a través de la política europea de vecindad y de la dimensión septentrional. Y ya quizá pues un último apunte a este respecto es también la capacidad que tiene para aumentar la visibilidad de la Europa marítima mediante la aplicación de Internet del Atlas Europeo del Mar, pues como una forma de destacar el patrimonio marítimo europeo común y la celebración pues, con carácter anual de un Día Marítimo Europeo. Y este es, pues justamente, el punto de inflexión al respecto de lo que venía siendo tradicionalmente la actividad laboral a través de las embarcaciones deportivas y de recreo. Porque lo que antes pues, era un trabajo para un grupo selecto, ahora va a cambiar en tanto que por parte de la Unión Europea se está ampliando su ámbito de actuación a todo lo que tiene que ver con este turismo costero y marítimo. Un nuevo yacimiento de empleo y motor económico, eso sí, que aún está por construir. Si buscamos el soporte documental de todo cuanto les cuento, pues podemos acudir a las fichas temáticas sobre la Unión Europea que nos ofrece el Parlamento Europeo, donde además de encontrar todo lo relativo a la política marítima integrada de la Unión Europea, encontramos también dos documentos de altísimo valor en relación con el tema. El primero de ellos es la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada Crecimiento Azul, oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible.
En esta comunicación, pues encontramos un apartado específico dedicado al tema, concretamente el apartado 5.3, donde nos habla de turismo marítimo, turismo costero y turismo de cruceros, donde nos cuenta, pues entre otras cosas, oye, que las costas europeas, pues junto con la amplia gama de actividades e instalaciones que ofrecen, pues hacen que se conviertan en el destino vacacional preferido del 63% de los turistas europeos. ¿Esto qué propicia? Pues que el subsector que constituye este turismo marítimo y costero se haya convertido en la mayor actividad económica marítima. Da empleo a casi 3 millones de personas, lo que le otorga pues, un porcentaje muy significativo dentro del empleo total de la Unión Europea, teniendo en cuenta además que en algunas zonas el turismo es fuente de ingresos suplementaria para las comunidades costeras, pero en otras puede llegar a dominar totalmente la economía local. Si bien es cierto, también que aunque muchos turistas todavía no se aventuran lejos de la costa, las actividades en aguas abiertas, muy populares en Estados Unidos desde hace décadas, están ahora cada vez más en auge aquí, tanto que la Unión Europea prevé, por ejemplo, que la navegación de recreo ligada a estas actividades en aguas abiertas aumente a un ritmo sostenido de alrededor del 3% anual, de manera creciente. Igual de creciente que seguirá siendo el sector de los cruceros, que en Europa emplea ya más de 150.000 personas y que tiene que afrontar importantes desafíos, sobre todo en materia de sostenibilidad por las altas tasas de contaminación que generan estos grandes cruceros cuando amarrados a puerto tienen que continuar con sus motores encendidos por la imposibilidad de conectarse a la red eléctrica. Pero bueno, no solo estos grandes cruceros, ¿vale? También las pequeñas embarcaciones de recreo contribuyen al desarrollo dentro de la Unión Europea de este tipo de mercado. ¿Por qué? Porque igual que los grandes cruceros, las embarcaciones pequeñas salen de un astillero que normalmente está situado en la Unión Europea y es el que contribuye a satisfacer con éxito la demanda de este mercado tan especializado. Eso sí, aquí el papel que van a jugar las administraciones públicas es crucial. ¿Por qué? Porque van a tener que dar un tratamiento estratégico a las inversiones en infraestructuras de base tales pues, como la capacidad de atraque, las instalaciones portuarias, esas tomas de corriente capaces de soportar el consumo de los grandes cruceros o los transportes asociados vinculados a esta actividad, acompañando pues todo ello de medidas que además de mejorar esta oferta turística en temporada baja permitan reducir la profunda huella de carbono y el fuerte impacto medioambiental que genera el turismo costero. Teniendo en cuenta además pues, la propia magnitud del sector y su fuerte impacto en numerosas zonas costeras y marinas europeas, así como también la precariedad y la escasa cualificación de gran parte de su mano de obra actual, por lo que quizá cabe esperar que las medidas que se adopten a nivel de cuenca o a nivel de Unión Europea pues tengan importantes efectos positivos a este respecto. El segundo de los documentos a los que aludía antes es otra comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, titulada Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo. Básicamente lo que ponía de relieve este documento cuando salió era el impacto que el turismo internacional representaba para Europa, hablando de casi 600 millones de turistas, 52% del total mundial en aquel momento, con alrededor de 360.000 millones de euros de ingreso, lo que suponía el 43% del global total. Esto refleja que el turismo, especialmente en las regiones marítimas y costeras,
como podemos ver, es clave para la economía europea, aunque es cierto que los cambios en la economía mundial pues están afectando al sector y están alterando el comportamiento de los turistas. Ya en el lejano año 2010, la Unión Europea había presentado una estrategia para el turismo costero y marítimo sostenible que se apoyaba pues, en diversas instituciones europeas. Ese turismo costero y marítimo forma parte del crecimiento azul y se considera pues, como una oportunidad única para el desarrollo sostenible y la creación de empleo. Eh, para que nos hagamos una idea de la magnitud de las cifras, por ejemplo, en 2012 se habían empleado a 3,2 millones de personas, generando 183.000 millones de euros en valor añadido bruto, representando más de un tercio de la economía marítima de Europa. Y también, ojo, las zonas costeras atraen más de un tercio de las empresas turísticas de Europa. Pero bueno, no se nos puede escapar que el sector enfrenta desafíos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no pueden aprovechar su potencial por sí solas. Por ello es fundamental promover la cooperación transfronteriza y desarrollar un marco común europeo que impulse la competitividad y ayude a superar los obstáculos. La estrategia claramente busca crear un turismo costero, marítimo y sostenible que contribuya a los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador que propugnaba la estrategia Europa 2020. No olvidemos que en Europa el turismo costero y marítimo es la mayor actividad marítima y sus vínculos con muchos otros sectores de la economía son muy estrechos. De cada 9 pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Unión Europea, más de 4 se efectúan en las zonas costeras, que atraen además a más de un tercio de todas las empresas de turismo de Europa y son importantes para el crecimiento y el empleo, en particular en el caso del empleo joven. ¿Por qué? Porque el 45% de los trabajadores del sector turístico tienen entre 16 y 35 años de edad. Aquí los principales retos que creo que deben abordarse tienen que centrarse pues, en estimular el rendimiento y la competitividad, fomentar las capacidades y la innovación, reforzar la sostenibilidad, abordando las presiones medioambientales y, muy importante, maximizar la financiación disponible de la Unión Europea. Básicamente, el turismo costero y marítimo pues, requiere un marco político ambicioso. La Comisión, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, la industria y otras partes interesadas deben emprender acciones específicas que sean coherentes con las políticas de la Unión Europea, que tienen un impacto en este sector. A modo de epílogo conclusivo ya, y para resaltar pues la importancia de cuanto venimos comentando, pues debemos considerar que la economía azul de la Unión Europea proporciona 4,5 millones de puestos de trabajo directos y engloba a todas las industrias y sectores relacionados con los océanos, con los mares, la costa, independientemente de que estén basados en el medio marino o en tierra, porque es un sector o un segmento de nuestra economía vasto y en rápida evolución. También que el sector de la pesca recreativa puede contribuir a diversificar los ingresos en las comunidades costeras como una actividad de turismo sostenible y de alto valor, teniendo en cuenta, eso sí, que varios sectores de la economía azul se han visto afectados, como no, por la pandemia de la COVID-19 y en particular el turismo costero y marítimo. Y la economía azul pues, podría ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la crisis actual o semipermanente que venimos padeciendo en los últimos años. No podemos olvidar, como pone de relieve la propia Unión Europea, que el turismo marítimo y costero es un pilar de la economía azul, ya que más de la mitad de los alojamientos turísticos se encuentran en zonas costeras y el 30% de las pernoctaciones se realizan en complejos turísticos de playa. En fin, yo creo que todo esto que hemos comentado encaja como un guante en la temática de la lección y espero que nos haya servido al menos para aterrizar en esta realidad y contextualizar este sector.
Muchas gracias por su atención y buenas tardes.